quiero todo. aprovechar, Santi, para preguntarte como ya después de ver esta importancia de esto, digamos que en los niños, recuérdanos en qué edad se forma pues o se crea como el ego, o sea, cuando pierden como esa posición de neutralidad y como padres, digamos en qué momento uno les puede decir, porque a veces son chiquitos, no tienen ni idea, pues como que a veces hay conductas que, por ejemplo, con los amiguitos en el compartir y en las banalidades del día a día, pero uno en qué momento les puede empezar a enseñar qué es el ego, la conciencia, como que esos dos términos que a mí me encanta Mm, utilizarlos, que los utilizo mucho en mi práctica diaria, mm, pero como a veces me pregunto como que a los niños, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿Cómo les explico? ¿O qué nos puedes enseñar sobre eso? mm. A ver, esta, digamos así, de identidad, que al mismo tiempo es una identidad y de separación del, digamos, del mundo, Ujú. que se llama el yo o el ego, aparece en nosotros más o menos entre los 2 y los 5 años. Ok. En términos generales, mucho más cerquita a los 2 que de los 5, Ujú. ¿sí? Pero digamos que hasta ese lapso. Generalmente, digamos que los 2 primeros años, si tú te pones a ver, los primeros 2 años del niño son como muy de recogimiento, en especial el primer año, ¿no? Es Ujú. como muy la madre, muy desde las funciones biológicas, y pareciera que ese primer año estamos netamente, digamos, orientados a que el niño sobreviva. Es como Total. si nosotros nos ponemos a ver las crías humanas, pues nosotros nacemos prematuros. O sea, ese primer año, una cría, si no tiene acompañamiento permanente, no hay posibilidad, digamos, que se críe, Total. ¿sí? Entonces, uno diría, y son esos 9 meses más ese primer año en particular es como de eso. Ujú. Y si tú te pones a ver, es un primer año donde la fragilidad es evidente, donde el niño necesita, digamos, que se le suplan todas sus necesidades, donde mayormente se duerme, ¿no? Ujú. Entonces son como, mira que es muy, muy como en función de eso. Ujú. Al punto que podríamos decir que psicológicamente en ese punto es como si nosotros todavía no hubiéramos llegado aquí, Ujú. ¿sí? Un niñito de meses, o sea, está más conectado con el lugar de donde viene, es decir, como con la fuente, que al lugar donde llegó. Total. Entonces digamos que no está muy consciente porque además sus sentidos no están muy dispuestos hacia afuera todavía, ¿no? A entender, digamos, la conducta de su madre, la conducta de su padre, lo que pase ahí, aunque energéticamente ya empieza, digamos, a haber un registro de eso, Ok. ¿sí? Digamos que entre el primer año y el segundo año, el niño mira que empiezan como sus funciones motrices, a gatear, digamos, hay una primera independencia, ¿no? Y un primer interés por cómo funciona el mundo. Y entonces aparece un poquito este tema de tocar, de entender, ¿no? De llevárselo toda la boca, porque el sentido que más han estimulado durante el primer año es el gusto. Oral, Entonces, total. toda esta exploración oral no atiende a nada distinto, que es el sentido más desarrollado, Ujú. ¿no? Pero en la medida que vamos creciendo, también los niños empiezan a estar más atentos de lo que hay en el entorno. Y cuando empiezan a estar más atentos de lo que hay en el entorno, pues en el entorno aparece lo que hay en el entorno, que es la conducta del papá y la mamá, Ujú. ¿no? Y la dinámica de lo que pasa, digamos, alrededor. Eh, entonces, generalmente, entre los 2 y los 5 años, el ego es una respuesta a un evento traumático. Pero entonces aquí es muy importante matizar algo, porque cuando nosotros pensamos en traumas, pensamos en cosas horribles, Ujú. ¿sí? Maltratos, abandonos, violencia, abusos. Ujú. Y hay casos donde hay niños que efectivamente viven circunstancias de estas, pero hay otros que no, independiente que las vivamos o no. Un trauma a la luz de esta información es una experiencia que supera el umbral de la comprensión. Ujú. Y si tú te pones a ver, la comprensión en los 2 primeros años es mínima. O sea, la capacidad de comprensión de un niño no está, además, difícilmente encuentras padres que le hablan a sus hijos y les explican lo que sucede desde Total. chiquitos, que sería una práctica extraordinaria. Yo tuve, gracias a Dios, digamos, un pediatra y también por la formación de lo que hago, y desde muy chiquito me dijeron, háblales a tus hijos, ¿sí? Desde el primer momento como si fueran adultos. Entonces Ujú. yo por ejemplo, tengo ese registro desde, no sé, a mis hijas con meses, a mis hijas de un mes decir, el papá se va a ir a trabajar. Y me acuerdo que la gente me llama más o menos como este man está loco, ¿no? El papá se va a ir a trabajar, me va a demorar 3 días, estamos en esto, como contarle una cantidad de cosas, que es una práctica que yo he mantenido hasta hoy, que para mí ha sido, Súper. digamos, muy, muy Qué satisfactoria. bonito. Yo a mis hijas nunca les hablé como bebé, Ujú. o sea, con ternura sí, pero digamos como bebé no en el sentido de darle explicación, o sea, nunca les dije que se durmieran porque el lobo iba a llegar, ¿me entiendes? Total. Nunca les dije que tenían que comer porque si no
el hada de las lentejas se iba a molestar, nada, o sea, siempre es explicaciones, digamos, como Total. un poco como de Sí, adultas. lo eh, que es. y pues por lo menos a mí el resultado que me ha dado es entender, o sea, es primero que mis hijas se sientan tratadas con el respeto de un ser que entiende, que Ujú, comprende, y del mismo modo que podamos o sea, tener como conversaciones muy orientadas al tema de los ujú, resultados. Pero entonces lo que te decía es que cuando los niños empiezan o experimentan en el entorno este, este suceso que puede ser cualquier cosa. Entonces, no sé, tú tienes dos hijos, ¿de acuerdo? sí. Entonces, imagínate que Emilio era un niño que estaba muy acostumbrado a estar cerquita a ti, era o sea, el primero y tenía tu compañía y la de Luis y todo el tiempo ahí, los abuelos, y era Emilio, 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 ¿de Ujú, acuerdo? Y de pronto nace Lisa. Entonces, para lo que te digo, lo que puede ser un trauma, ¿de total. acuerdo? Y entonces ese niño que siempre sintió que el mundo giraba un poco en torno a él, de pronto siente que esa atención pues se dispersa, ¿de acuerdo? Y digamos que si tú como mamá no hablaste con Emilio de lo que iba a pasar, porque de pronto pensabas que Emilio no entendía, Claro. porque hagamos de cuenta que Emilio tenía 1 añito y 4 meses, ¿cierto? Ujú, Entonces nunca le contaste que la mamá estaba en embarazo, que íbamos a esperar un hermanito, que de pronto parte de tu tiempo ahora se iba a distribuir. Entonces todo esto que como se le explicaría a un adulto, sino que no, lo dejaste así porque el niño no entendía. Entonces, digamos que Emilio lo que siente es, uy, a mí me abandonaron. ujú, Y para que un niño se sienta abandonado no necesita que lo dejen total. tirado, ni que le digan, oye, ahorita es más importante tu hermanita que tú, no, nada de eso, ¿de acuerdo? Total. Entonces, lo que hace este niño es que crea una identidad como una respuesta a eso que yo sentí como una amenaza. Ujú, Y básicamente, si lo que yo sentí es que me abandonaron, pues este niño lo que va a empezar a ver es de qué manera yo obtengo la atención que siento que perdí. ujú, Ahora, yo lo que estoy tratando es, digamos, de poner de una manera muy didáctica un proceso que sea totalmente en el inconsciente, total. ¿está claro? Así es, ajá. Y ese niño lo que hace hasta los 12 años es, digamos, ir depurando o perfeccionando estos mecanismos a través de los cuales él va a ver que le resulta mejor llamar la atención. Entonces va a ver si le va mejor, no sé, siendo el mejor estudiante y destacándose, siendo un niño obediente, o tal vez todo lo contrario. Ujú, Si yo soy un niño conflictivo, problemático, demandante, entonces me prestan atención, ¿no? ujú, Entonces, eso que pasa hasta los 12 años, que es como la definición o la depuración de cuál es la forma a través de la cual voy a obtener lo que quiero, ujú. es lo que se llama la personalidad. Okey, Y eso se define hasta los 12 años, okey. ¿de acuerdo? Total. Ya a los 12 años un ser humano tiene su personalidad totalmente formada. Y una vez que esa personalidad se forma, nos acompaña hasta el final de la vida. Okey. Después de ahí viene un proceso que se empieza, digamos, a vivir desde la adolescencia y es que nosotros lo que empezamos es a crear nuestro sistema de creencias y es a buscar en el mundo información que legitime nuestra Ujú, conducta.